Hoy te platicaré del perro con un brazo humano encontrado en Oaxaca. Así como ocurrió en Zacatecas y Guanajuato, en menos de 3 semanas fue encontrado el tercer perro con una extremidad humana en el hocico. El tercer hallazgo se hizo en la capital del estado de Oaxaca, en donde tras una búsqueda de las autoridades lograron dar con más restos humanos. En este video te platicaré de ese perro y de los casos de inseguridad que han llevado a este tipo de acontecimientos. Bienvenidos al Caporal del 16 de noviembre, ¡comenzamos! Otro perro fue encontrado sujetando una extremidad humana, ahora en el estado de Oaxaca. Fue en la calle Pino Suárez de esta agencia municipal de San Martín Mexicapan, donde encontraron a este can, el cual traía en el hocico el brazo de una persona. Para quienes están en YouTube acaban de ver al perro obviamente ya sin la extremidad humana en el hocico. Para entonces ya había sido puesta bajo resguardo por parte de las autoridades. Y te lo muestro a quienes están en YouTube. Para quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Con este perro suman ya 3 casos similares en 3 semanas en el país, de los cuales hay video de 2 de los 3 perros prácticamente al momento de los hechos. El otro caso, con un video del animal, ocurrió el pasado 26 de octubre cuando un automovilista grabó al perro llevando una cabeza, en este caso, en el hocico. Esto ocurrió en el municipio de Escobedo, en el estado de Zacatecas. Un video que el automovilista subió a las redes sociales y que rápidamente se viralizó. El video original es más extenso, lo puedes encontrar en cualquier red social prácticamente. Yo te mostré la parte en donde no se observa la cabeza que lleva en el hocico, por respeto obviamente a quienes ven este canal. En aquella ocasión las autoridades confirmaron que este perro había tomado la cabeza de un cajero automático, en donde delincuentes la habían dejado. Dejaron la cabeza, la dejaron también junto con 2 narcomensajes y una mochila. Aunque los habitantes dieron aviso a la policía de eso que había sido dejado en el cajero, el perro llegó antes que los agentes y pues agarró la cabeza. Tanto el perro como la cabeza fueron encontrados al día siguiente de esta grabación que te mostré. Es decir, 11 horas después de haber sido captado el perro por el automovilista con su celular. Fueron encontrados dentro de un corral de una casa habitación. Sobre este tema en específico ocurrido en Escobedo, Zacatecas, te traje este video a este canal. Lo estás viendo en pantalla, la imagen miniatura. Te voy a dejar el link en la descripción de esta transmisión por si quieres más detalles de ese primer acontecimiento registrado hace 3 semanas. El segundo caso es de un perro que fue encontrado también con una extremidad en el hocico, en este caso una mano. Este segundo caso ocurrió 2 días después que el de Zacatecas. Sucedió el 28 de octubre en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato, la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país. Sin embargo, este segundo caso llevó a otra cosa, a otro caso todavía más preocupante, porque el perro que encontraron que llevaba una mano humana en el hocico, resulta que la había tomado de lo que resultó ser una fosa clandestina ubicada al interior de una finca, en donde las autoridades, una vez que siguieron al perro, dieron con el lugar en donde había sacado esta extremidad, revisaron el terreno, encontraron en un fin de semana más de 50 bolsas con restos humanos, así como la osamenta de una mujer. La finca en donde fueron encontrados los restos tiene una dimensión de 30 por 60 metros. Te muestro justo aspectos de este lugar del segundo hallazgo. Y en la colonia Santa Fe, esta búsqueda desde el día viernes, este viernes que se dio el hallazgo de esta fosa clandestina. Aquí está ya la patrulla, está dentro de la fiscalía, que está realizando su trabajo. Y pues también están todos los, gente de la brigada del colectivo Hasta Encontrarte. Sobre este tema también te traje este video con datos extensos sobre lo ocurrido, te muestro en pantalla,
y también te dejo la liga en la descripción de esta transmisión por si lo quieres ver con detalle. Ahora, el tercer caso, en la tercera a 3 semanas de lo ocurrido en Zacatecas. El tercer caso sucedió en Oaxaca, en la capital del estado. Se trató de un perro encontrado hoy miércoles 16 de noviembre a las 9:30 de la mañana, encontrado por habitantes de la Agencia Municipal de San Martín Mexicapán. El perro fue ubicado y la extremidad también fue asegurada por las autoridades. A él sí pues prácticamente lo detuvieron al momento en que fue visto. La pregunta que llegó después, una vez que lo aseguraron y que le retiraron la mano, fue ¿en dónde estaba el resto del cuerpo? Según testigos, pues este perro había salido del río Atoyac, donde pues se presume están los demás restos humanos. Tras los trabajos de rastreo de las autoridades, más tarde fueron encontrados los restos de una persona aproximadamente a 2 kilómetros del lugar del hallazgo del animal con la mano y a 2 kilómetros de distancia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca emitió este comunicado que te muestro en pantalla. Aquí ofreció algunos detalles de este hecho. Aseguró que ya estaban analizando la totalidad de los restos encontrados para identificar a la víctima y también para ver si corresponden las partes, es decir, si se trata de la misma persona, la del brazo que llevaba el perro, con los restos encontrados a 2 kilómetros del lugar. Lo cierto es que las investigaciones en estas estuvieron involucrados peritos criminalistas y planimétricos, y que el segundo lugar del hallazgo corresponde al de una persona desmembrada, es decir, no fue encontrado el cuerpo completo sin una mano, sino una persona desmembrada. Inicialmente las autoridades creyeron que el brazo había sido encontrado por el perro en el río Atoyac, un río que atraviesa la capital de Oaxaca y que tiene severos problemas de contaminación, pero que también ha sido utilizado en varias ocasiones por delincuentes para dejar allí cadáveres. Vaya, se trata de un río con fuertes problemas en materia sanitaria, pero también pues que tiene vínculos con temas de seguridad pública. Lo que te voy a mostrar a continuación es justo el lugar en donde fueron encontrados los restos después del hallazgo del perro. Lo estás viendo ahora. Como puedes notar, finalmente la intervención ya no fue nada más de elementos municipales, sino también estuvieron involucrados elementos, policías estatales y también del ejército y de la Guardia Nacional en el lugar de los acontecimientos. Así las cosas en Oaxaca. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.